Hola, eh, vamos a ver brevemente cómo se determina el tamaño de una muestra para hacer un estudio estadístico. Eh, es algo relativamente simple, pero es importante verlo aunque sea brevemente. Entonces, así como vimos, por ejemplo, que para estimar un intervalo de confianza, para una media teníamos x más menos, era z de alfa medios por sigma entre raíz de n. Esto era para una media conociendo la varianza. Si no conocemos la varianza, era x más menos t de alfa medios por s entre raíz de n. Entonces, bueno, si queremos ver más o menos de qué tamaño es la muestra, pues vamos a considerar que esta parte, me voy a quedar con esta fórmula, que esta parte pues es el error. Entonces, de aquí yo qué tendría, bueno, yo tendría que, si yo hago e igual a z de alfa medios por sigma entre raíz de n, bueno, pues yo despejo n, a ver, voy a tener raíz de n, z de alfa medios sigma entre el error, y n es esto elevado al cuadrado. Entonces, bueno, ok, está bonito como fórmula. ¿Y de dónde saco los parámetros? Claramente el z pues va a ser, va a depender de qué nivel de confianza voy a querer. Entonces, como les dije, acostúmbrense al menos para estas clases a que sea 1.96. ¿Qué va a ser sigma? Sigma, pues eso depende de la población que esté considerando. Y lo mismo con E. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, voy a ver un ejemplo así muy específico. Por ejemplo, tengo que hay un problema de ver qué pasa con un lote de resistencias. Ya la agarré con las resistencias. Ok, y entonces tengo que en estudios previos se había visto que X es 1500 ohm y que sigma es de 200 ohm. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo sigma. Y entonces yo lo que necesito ahora es ver cuánto es el error. ¿Sí? Ese es el otro parámetro. Necesito z, sigma y el error. Entonces z ya lo determiné en 1.96, está bien, pero ahora ¿cuál va a ser el error? ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, pues si tengo resistencias, lo que yo tengo que ver es cuánto estoy dispuesto a tolerar que se desvíe una resistencia del valor que yo estoy considerando. Por ejemplo, si las resistencias son de 1500, pues si sigma es de 200, tengo 1700 o 1300 ohm. Entonces, de hecho, esto es mucho. Yo creo que lo voy a bajar a 100 nada más. Bueno, y entonces, si yo estoy dispuesto a pensar que si en lugar de 1500 son 1600 ohms o son 1400 ohms, si esos son, si a mí me da lo mismo, y pues aún 100 es mucho, ¿no? Entonces a mí se me ocurre que el error que yo podría tolerar, por ejemplo, sería de 20 ohm, ¿sí? O sea, si yo tengo una resistencia de 1500, 20 ohm, pues para mí es casi lo mismo
que si fuera de 1500 ohms nada más, o si le faltan 20, ¿no? Si son 1480, digo, ok, pues que sean 1480, está bien, no tengo problema con ello tampoco. Entonces ahí sí, ya veo cuánto vale n. N, ¿qué sería? N sería, entonces, z de alfa medios, dijimos, lo voy a establecer en 1.96. Luego necesito sigma, que aquí la dejé en 100, y mi error máximo tolerable yo lo pongo en 20 y elevo al cuadrado. Entonces esto me da 96.04. Aquí normalmente uno redondearía pues a 96, pero si yo quiero esto, siempre se redondea hacia arriba. Redondear siempre hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, n lo voy a redondear a 97 y entonces la muestra que yo quiero para hacer un estudio tendría que ser mínimo de 97 resistencias para tener el nivel de confianza del 95% con un máximo error de 20 ohms. Si yo quiero si yo tengo una muestra menor, el error va a ser más grande o el nivel de confianza no va a ser ese o algo más va a pasar, ¿no? Entonces, estableciendo estos datos, este depende del nivel de confianza que quiera. Este es de la población, ese no lo controlo yo. Y este sí, también, este es el error máximo que yo estoy dispuesto a tolerar. Esto es para si lo que quiero es una media. Pero si yo lo que quisiera es una proporción, entonces acuérdense también, yo para una proporción sabía que la proporción va a estar entre P de la muestra más menos z de alfa medios por raíz de PQ entre n. Entonces, igual voy a considerar que este es el error. Entonces, en una proporción esto es más fácil, bueno, aparentemente. ¿Por qué? Porque si yo igualo, entonces z de alfa medios raíz de PQ entre n. Pues yo qué voy a tener, bueno, pues aquí de hecho primero voy a elevar al cuadrado. Y entonces ahora despejo n y entonces es z cuadrada alfa medios p q entre cuadrada. Y claro, pues si yo quiero estimar la proporción, pues no sé cuánto vale p aquí, no sé cuánto vale q aquí. Entonces, ¿por qué es más fácil? Ah, bueno, pues es más fácil porque p siempre está entre 0 y 1 y lo mismo con q. Y estos valores son variables, pero tienen un máximo. El máximo se alcanza cuando P es igual que Q igual a 0.5. Entonces voy a tener que n es z cuadrada y aquí si los hago iguales 0.5, 0.5, entonces esto me queda n igual a 0.25 z cuadrada de alfa medios entre e cuadrada. El error aquí entonces ya yo lo establezco y también establezco el nivel de confianza y este punto 25 me sirve bastante porque ya ahí tengo un máximo. Si, por ejemplo, de estudios previos yo pudiera estimar P y Q, aquí estos fueran otros, este número sería aún menor y la muestra sería más baja. Pero si no se sabe nada, no importa, solo con establecer mi nivel de confianza
y mi error, ya puedo calcular el tamaño de la muestra. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que yo quisiera calcular la proporción de gente que tiene internet. Habíamos visto un ejemplo así. Entonces yo solamente digo, a ver, ¿qué va a pasar? Voy a tener que, bueno, esto lo establezco en 95%, así que este es simplemente 1.96. Y el error aquí es donde, bueno, me da lo mismo si mi proporción fuera, por decir algo, 35%. Me daría lo mismo si en lugar de eso fuera 36% o fuera 34%. O a lo mejor no necesito tanta precisión. A lo mejor esto yo lo puedo aproximar por 30 o por 40. Entonces tendría que ver, o bueno, alguna otra posibilidad, hay más, pues. Entonces yo tengo que ver, aquí en este caso el error máximo es de 0.01. En cambio aquí es de 0.1, no, 0.5. Entonces aquí 0.05. Es del 5%, aquí el error es del 1%. A veces queremos mucha precisión, solo un 1% es tolerable, pero a veces el 5% está normal. Entonces vamos a suponer esto, que yo quiero hacer un estudio y yo quiero este nivel de confianza de bueno, del 95%, y yo quisiera este nivel, quisiera punto 1. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser mi muestra? Mi muestra sería 0.25 por 1.96 elevado al cuadrado, y esto lo voy a dividir entre 0.01 al cuadrado. Entonces, esto aquí yo lo voy a poner en a ver, en R yo tengo un punto 25 por 1.96 al cuadrado, y todo esto entre 0.01 al cuadrado, y el número que me sale es espeluznantemente alto, me sale 2401. Eso es mucho. Si fueran personas, entrevistar a 2401 personas es mucho. Pero si yo estableciera mi error en 0.5%, en 5%, entonces ¿yo qué tendría? Yo tendría que n es 0.25, es 1.96 elevado al cuadrado, y aquí lo pongo por 0.05 elevado al cuadrado, y hago exactamente todo esto igual. A ver, déjenme ver dónde está. 0.25, 1.96 al cuadrado, y esto entre 0.5 elevado al cuadrado. Y aquí me quedan una muestra de 384.16, o sea, 385. Entonces, es muchísimo más pequeña. Y además me acabo de dar cuenta que hace un rato hasta cometí un error. De hecho, este no era aún más grande, era 9604. Entonces, vean qué drásticamente cambia el tamaño de una muestra cuando queremos así muchísima presión, 1% de error, y si yo lo cambio solo al 5%, que de todos modos es muy bajo, ya la muestra baja muchísimo. 385 personas son más entrevistables. Si yo bajara al 10% el error, esto se volvería
0.25, 1.96 al cuadrado, el 10% es 0.1 al cuadrado. Hago rápidamente este cálculo y me da 1 y me da 96.04, o sea, 97. 97 personas tendría yo únicamente que entrevistar si estoy dispuesto a tolerar un 10% de error en la proporción. ¿Esto qué querría decir? Querría decir que a mí me da lo mismo si yo digo, no, pues es el 35%, bueno, pues me da lo mismo que sea el 45 o que sea el 25. Quizás esto ya sea mucho. Entonces, a lo mejor no es tan buena idea quedarnos solo en 97, a lo mejor es buena idea tratar de ir por los 385, pero que va de 385 a 9.604 personas que hay que entrevistar. Es demasiado. Entonces, algo de este estilo creo que es lo mejor. Esto es en cuanto a la estimación del tamaño de una muestra. Entonces aquí le dejamos. Gracias por su atención.